¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de hacer un esfuerzo para entenderlos, analizarlos y saber cómo nos afectan y hacia dónde corre el agua. Hay datos que muy pocas veces conocemos, hay posiciones que muy pocas veces se expresan y por eso no deja de ser una curiosidad tener acceso a la forma como la Secretaría de la Defensa Nacional procesa algunos asuntos. No es muy común encontrar un documento de la Secretaría de la Defensa, de las Fuerzas Armadas, donde ellos expresen algún punto de vista o algún plan o proyecto. Y por eso el documento que se publicó hace 2 días en el Diario Oficial de la Federación es un documento que vale la pena observarlo, analizarlo y reflexionar sobre cómo la Secretaría de la Defensa Nacional procesa su incorporación en el plan de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo 2025-2030. ¿Por qué? Porque la Secretaría de la Defensa Nacional dispone de 272,721 efectivos, incluyendo, por supuesto, Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, para enfrentar cualquier amenaza, interna o externa, contra la seguridad y la soberanía del Estado mexicano. Esto advierte la dependencia en el Programa Sectorial de Defensa Nacional, así se llama el documento, Programa Sectorial de Defensa Nacional 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 1 de septiembre del 2025. La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer las acciones que llevará a cabo durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para preservar la defensa del territorio nacional, salvaguardando su soberanía, independencia e integridad frente a cualquier amenaza exterior, para preservar la soberanía del espacio aéreo mexicano, para el adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, con el propósito de que respondan coordinadamente a agresiones del exterior, a trastornos internos, a desastres naturales y cualquier eventualidad que perturbe la paz y la seguridad del Estado mexicano, así como para incrementar capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa para proteger la infraestructura crítica de esa Secretaría, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todos estos conceptos aparecen en el documento que les señalamos, que se denomina Programa Sectorial de Defensa Nacional 2025-2030. Argumentan las Fuerzas Armadas que se estructuró su Programa Sectorial de Defensa 2025-2030 para establecer acciones que permitan contar con tropas adiestradas, con alta moral y sólido espíritu de cuerpo, preparadas profesionalmente para incrementar la operatividad y eficiencia del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional. Y para ese propósito, identifican 6 prioridades estratégicas en sintonía con los 100 compromisos que hizo la presidenta Sheinbaum Pardo al iniciar su gobierno el 1 de octubre del 2024. Y vemos en la diapositiva número 4 cuáles son estos 6 objetivos del Programa Sectorial de Defensa Nacional 2025-2030. Dice la Secretaría de la Defensa que sus propósitos, sus objetivos, son garantizar la defensa exterior y la seguridad interior del Estado mexicano, optimizar las capacidades administrativas, logísticas, tecnológicas y de ciberdefensa del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, consolidar a la Guardia Nacional como la principal institución en materia de seguridad pública del Estado mexicano, generando cercanía y confianza en la población. Hay un dato, un enunciado más adelante que lo vamos a compartir con ustedes, en donde la Secretaría de la Defensa dice: queremos consolidar a la Guardia Nacional como la principal institución en materia de seguridad pública, porque de esa manera la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina y la Fuerza Aérea
podrán dedicarse específicamente a atender las cuestiones que les corresponden en materia de seguridad nacional y no particularmente en seguridad pública. También en el punto 4, uno de los objetivos del programa sectorial de la Defensa Nacional para este sexenio es impulsar una cultura de valores con igualdad sustantiva en los sistemas educativo y de adiestramiento militar. También en el punto 5 dice que pretendería en este gobierno incorporar un liderazgo humanista, visionario, con pensamiento crítico y creativo que fortalezca la moral, la disciplina y el clima organizacional en el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Y en el sexto punto de objetivos del Programa Sectorial de Defensa Nacional, se incluye contribuir a la construcción de proyectos estratégicos que fortalezcan la capacidad de México para impulsar su desarrollo económico y social de manera sostenible. En este punto, en el punto sexto, a lo que se refiere es a toda la enorme cantidad de obras que está llevando a cabo la Defensa Nacional y también a las instituciones que administra la Secretaría de la Defensa Nacional. En algún momento se ha dicho que es el gobierno de López Obrador y el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo estaban militarizando las instituciones de gobierno, pero si lo vemos desde la otra orilla del río, bien podríamos decir que estos dos últimos gobiernos han civilizado muchas de las actividades del ejército al involucrar a las Fuerzas Armadas en actividades que antes estaban reservadas solo a los civiles. Y me refiero particularmente a la construcción de aeropuertos, la administración de los aeropuertos y la construcción, por ejemplo, del Tren Maya. Todo eso hubiese quedado reservado al gobierno, a otras dependencias del gobierno o a la iniciativa privada, y sin embargo, estos dos últimos gobiernos involucraron al ejército, que tiene estupendos ingenieros, para que también realicen obras de infraestructura. Y de acuerdo con el objetivo del Programa Sectorial de Defensa Nacional 2530, el ejército está cómodo en las tareas que le encomienda la presidenta para participar en proyectos estratégicos que fortalezcan la capacidad de México para impulsar su desarrollo. ¿Qué con respecto a la defensa exterior? Considera la Secretaría de la Defensa Nacional que México está expuesto a riesgos y amenazas que se gestan tanto en el exterior como en el interior, como son los flujos migratorios descontrolados, el tráfico de drogas, la delincuencia organizada, el robo de hidrocarburos, el cambio climático, las pandemias y la disputa de las fuentes de agua. Fíjense que me llama la atención en esta ponderación que hace la Secretaría de la Defensa Nacional cuando habla así con toda claridad y de manera muy directa que percibe la Secretaría de la Defensa que las disputas por las fuentes de agua también es un problema que puede provocar situaciones sociales delicadas. Pero dice que ya está contemplado en el plan de la Defensa Nacional, entre otros problemas que pueden afectar la paz y el bienestar social. Por esta razón, nuestro país siempre ha contado con una sólida institución armada que a lo largo de la historia ha apoyado a la población y salvaguardado el territorio a través de la existencia y actuación del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, y más recientemente con la incorporación de la recientemente creada Guardia Nacional. En su diagnóstico, advierte la Secretaría de la Defensa Nacional que las fuerzas de tierra y aire tienen como tarea esencial preservar la soberanía nacional contra un agresor exterior, situación que no se ha presentado en casi un siglo por la política pacifista del país y su voluntad de respetar la libre autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, dice la Secretaría de la Defensa, se debe considerar que las circunstancias internacionales están en constante cambio, lo que implica desarrollar capacidades de defensa nacional a nivel estratégico. Paralelamente, dice la Secretaría de la Defensa, es necesario prevenir y eliminar riesgos para preservar la estabilidad, el orden interno y el mantenimiento del Estado de Derecho
con lo cual se salvaguarda a las instituciones y se protege a la población en general. Y vemos en la diapositiva número 7 acciones diseñadas por la Secretaría o diagnosticadas por la Secretaría de la Defensa, acciones para preservar la defensa del territorio nacional, salvaguardando su soberanía, independencia e integridad frente a cualquier amenaza exterior. ¿Qué dice la Secretaría de la Defensa sobre estas acciones? Dice que hay que actualizar la planeación estratégica de defensa nacional mediante la revisión y adaptación de sus directrices para orientar el desarrollo del país y fortalecer la defensa del territorio nacional. Usted sabe que hay mexicanos con corazón gringo que sueñan con que los gringos nos invadan. Bueno, pues la Secretaría de la Defensa dice que hay que actualizar la planeación estratégica de defensa nacional y actualizar cada año los planes de desarrollo de la fuerza para que el Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y el Centro de Operaciones del Ciberespacio cuenten con las capacidades estratégicas requeridas para la defensa exterior de la nación. También, entre las acciones que desarrollará durante este gobierno la Secretaría de la Defensa, se agrega la de difundir la cultura de seguridad nacional a través de un programa de promoción para que la sociedad civil conozca las actividades de defensa para la prevalencia del Estado mexicano, su integridad territorial, independencia, soberanía y Estado de Derecho. Y también una acción importante es incrementar las capacidades del Centro de Operaciones del Ciberespacio a través de la participación en eventos nacionales e internacionales que permitan mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la infraestructura crítica de la defensa. ¿Qué otras acciones va a desarrollar la Defensa Nacional en los próximos 5 años? Bueno, en la diapositiva 8 vemos otras 4 acciones, otros 4 enunciados de la Secretaría de la Defensa. 5. Mantener la cooperación con organismos nacionales e internacionales a través de mecanismos bilaterales para el intercambio de información, esfuerzos conjuntos en áreas limítrofes y adiestramiento para fortalecer la seguridad del país. 6. Mantener la seguridad y vigilancia de instalaciones estratégicas bajo el amparo de convenios de colaboración con empresas públicas del Estado y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal. En este punto se refiere a la seguridad de instalaciones estratégicas como Petróleos Mexicanos, como la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. También está en los planes de la Secretaría de la Defensa incrementar la colaboración en asuntos de defensa entre México, Estados Unidos de América, Belice y Guatemala, nuestros vecinos del norte y del sur, sobre las amenazas comunes con el propósito de fortalecer el entendimiento mutuo y realizar acuerdos de cooperación para la defensa regional. Por ejemplo, México, Guatemala y Belice pueden tener acuerdos para combatir juntos el narcotráfico en la frontera común, algo que también debía ser un acuerdo normal y natural entre Estados Unidos para que, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, ustedes de la rayita para allá háganse cargo de sus cárteles de las drogas y déjenos a nosotros combatir los que están del Río Bravo para acá. Pero también en esos planes de cooperación, razonable es que el gobierno de Estados Unidos detenga el flujo del tráfico ilegal de armas y también combata a las bandas que transitan con droga a través de la frontera de México a Estados Unidos, que muy pocas veces son detenidas. El punto 8 de las acciones que va a llevar a cabo la Secretaría de la Defensa en este gobierno es fortalecer la relación interinstitucional entre Defensa y Marina a través de reuniones de estados mayores de ambas secretarías con el fin de planificar acciones para atender de manera conjunta riesgos para la seguridad nacional de nuestro país. Estos 8 enunciados que le acabo de compartir son las acciones que la Secretaría de la Defensa Nacional considera llevar a cabo en su proyecto de los próximos 5 años dentro del plan de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
También considera la Secretaría de la Defensa Nacional que Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional requieren contar con medios tecnológicos modernos y acordes a las necesidades actuales para cumplir eficazmente con las funciones operativas y las tareas de seguridad pública que permitan garantizar un ambiente de paz y tranquilidad a la sociedad mexicana. A esto, dice la Secretaría de la Defensa, se suma el desgaste habitual del material y equipo, incluyendo el parque vehicular, el armamento y otros medios, por lo que prevalece la necesidad de optimizar las capacidades administrativas, logísticas, tecnológicas y de ciberdefensa del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional. Esta tarea, dice la Secretaría de la Defensa, se armoniza con otro de los compromisos expresados por la Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, así se refieren a ella en este plan. Esta tarea se armoniza con otro de los compromisos expresados por la Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, referente a la digitalización más grande de la historia, con una mayor explotación de tecnologías de información y comunicación, el avance del desarrollo tecnológico y la implementación de mecanismos para simplificar procesos y trámites administrativos en beneficio institucional y de la población mexicana. Es decir, la Secretaría de la Defensa dice, le entramos al asunto de digitalizar todas las funciones del Estado mexicano en lo que corresponde a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas necesitan también incrementar capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa para proteger la infraestructura crítica de esa institución. Y vemos en la diapositiva número 11 cómo la Secretaría de la Defensa considera que se deben incrementar capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa para proteger la infraestructura de esa institución. Habla evidentemente uno de desarrollar software que permita satisfacer las necesidades en materia de desarrollo, operación, soporte, mantenimiento y seguridad del sistema informático de la defensa. Punto 2. Fortalecer la cultura de ciberseguridad y ciberdefensa para reducir los riesgos de ciberataques a la infraestructura crítica de la Secretaría. Punto 3. Capacitar a personal militar para contrarrestar ciberataques perpetrados contra la infraestructura tecnológica de la Secretaría de la Defensa para la protección de la información empleada por esa dependencia. Punto 4. Efectuar actividades de búsqueda y detección de ciberamenazas para prevenir ciberataques a la infraestructura tecnológica de la Secretaría. Y en el punto 5, sobre estas acciones para mejorar la ciberseguridad, coadyuvar con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, para garantizar la seguridad de la información georreferenciada para atención de los 3 niveles de gobierno. Como usted puede ver, la Secretaría de la Defensa no se quiere quedar al margen de los obligados desarrollos tecnológicos en materia de ciberseguridad y ciberdefensa en la preservación de la soberanía del país. Y por supuesto, una de las estrategias fundamentales en este plan de la Secretaría de la Defensa para los próximos 5 años, en este programa sectorial de Defensa Nacional 2025-2030, uno de los esfuerzos fundamentales es, analizando los 100 compromisos expresados por la presidenta Claudia Sheinbaum, uno de esos propósitos prioritarios es consolidar a la Guardia Nacional como la principal institución en materia de seguridad pública del Estado mexicano, generando cercanía y confianza en la población. Como usted puede ver en este enunciado de la Secretaría de la Defensa, no quieren permanecer el Ejército dentro de estas tareas. Lo que pretende el Ejército es fortalecer, capacitar bien a la Guardia Nacional para que esa responsabilidad que ha estado regularmente en manos civiles siga estando orientada fundamentalmente a la prevención del delito. Reconoce la Secretaría de la Defensa Nacional que con base en datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública,
esta es una encuesta que regularmente hace cada año el INEGI, el 60.7% de la población considera que la inseguridad es el principal problema nacional, en tanto que en la encuesta nacional de seguridad pública urbana, también correspondiente al 2024, el 61.7% de los encuestados perciben inseguras las ciudades donde radican. Casi coinciden los porcentajes de aquellos que tienen la percepción de que hay inseguridad en sus ciudades, el 60.7%, y también en el caso de el 60.7% que considera que el principal problema del país es la inseguridad. De acuerdo con el diagnóstico de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2024, el esfuerzo conjunto materializado por las instituciones de seguridad en México ha permitido reducir la incidencia delictiva. En un comparativo entre diciembre de 2018 y junio del 2024, es posible apreciar la reducción en el robo de hidrocarburos en un 94.2%, así como la reducción en la incidencia del secuestro con un 62.9%. El robo en general ha disminuido 34.8% y el robo de vehículos ha declinado un 50.3%, además de la disminución de un 18% en el promedio de víctimas de homicidio doloso. Todos estos datos los utiliza la Secretaría de la Defensa para el diseño de su programa sectorial de defensa nacional 2025-2030. Se estima que en la medida en que se afiance a la Guardia Nacional como la principal institución de seguridad pública a nivel federal, el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos podrán enfocarse en su función de defensa nacional, pero manteniendo un papel de apoyo en situaciones donde se requiera su intervención. La Secretaría de la Defensa, y este es un dato que pocas veces sale a la luz pública, la Secretaría de la Defensa Nacional ha experimentado un crecimiento significativo en su personal entre 2018 y 2025. Pues prácticamente el inicio del sexenio de López Obrador y el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo. El incremento en su planilla de elementos de la Secretaría de la Defensa ha sido de un 27%, al pasar de 214,157 elementos en el gobierno de López Obrador a 272,721 efectivos en esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De este total, el 16% de las personas que participan en la Secretaría de la Defensa Nacional, el 16% son mujeres. Y aclara la Secretaría de la Defensa que este aumento está relacionado con la integración de la Guardia Nacional a la estructura de la Secretaría de la Defensa. Vemos en la diapositiva 15 las actividades de adiestramiento del Ejército, de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para responder coordinadamente a agresiones del exterior, trastornos internos, desastres y cualquier eventualidad que perturbe la paz y la seguridad del Estado mexicano. Dice la Secretaría de la Defensa que hay que contar con una reserva de ciudadanos entrenados para responder ante amenazas externas o internas a la soberanía nacional por medio de la participación de soldados del Servicio Militar Nacional en el adiestramiento conjunto de defensa nacional. También propone la Secretaría como actividades fortalecer el intercambio de adiestramiento con Fuerzas Armadas de otros países por medio de un programa de eventos internacionales para desarrollar e incrementar las capacidades técnicas, tácticas y logísticas del personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. En el punto 3, entre las actividades que propone la Secretaría de la Defensa, está capacitar permanentemente al personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional mediante la cooperación con organismos nacionales e internacionales para responder a la búsqueda, localización y desactivación de artefactos explosivos improvisados. Usted recordará que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
promovió una reforma al artículo 19 para incluir el terrorismo como un delito que ameritaría prisión preventiva oficiosa. Bueno, este punto de capacitar al personal de las Fuerzas Armadas para responder a la búsqueda, localización y desactivación de artefactos explosivos tiene que ver también con ese asunto del terrorismo. Y el punto 4, capacitar al personal militar en actividades relacionadas con material peligroso a través de la coordinación con las autoridades civiles, miembros del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de desarme, terrorismo y seguridad internacionales. Si ustedes han notado a través de lo que hemos compartido con ustedes con respecto a esta información diseñada por la Secretaría de la Defensa, hay dos puntos que aparecen y que son nuevos. El asunto relacionado con la capacitación para combatir alguna amenaza con explosivos y también la capacitación para combatir el terrorismo. Y por supuesto, hay un señalamiento permanente en que la actividad fundamental del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional es defender la soberanía del país frente a cualquier amenaza externa. Ese es un concepto que se reitera prácticamente en todo el enunciado que hemos estado compartiendo. En este programa sectorial de defensa nacional son reiterados esos conceptos y usted sabe que el ejército no borda en el vacío. Y si tiene alguna inquietud, la está expresando en este programa sectorial de defensa nacional que corresponde a los 5 años que todavía faltan del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 2025 al 2030. Y por supuesto se proponen acciones para preservar la soberanía del espacio aéreo mexicano que permitan proteger los objetivos estratégicos y las áreas vitales de la nación. ¿Cuáles son esas acciones? Bueno, en la diapositiva 17 lo vemos. Actualizar el marco jurídico y la doctrina de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano en los niveles estratégicos, operacional y táctico. Punto 2. Incorporar radares al sistema de vigilancia aérea del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano para complementar la cobertura y protección del espacio aéreo mediante la instalación y calibración de equipos de última tecnología. El punto 3, controlar las operaciones aéreas a través de actividades de alertamiento, intercepción aérea, identificación y asistencia de aeronaves en emergencia dentro de las zonas de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano. Operar de forma permanente los medios de detección, identificación, intercepción aérea y salvamento. Emitir las declaraciones de alertamiento aéreo dando seguimiento a las maniobras de aeronaves que ingresan al espacio aéreo mexicano. Y el último punto de estas acciones, sectorizar el espacio aéreo mexicano por medio de zonas aéreas militares para fortalecer el despliegue estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana. Todo esto dice en su proyecto estratégico la Secretaría de la Defensa en lo que se refiere al programa sectorial de la defensa para los próximos 5 años. La mañana de este miércoles 3 de septiembre del 2025, el secretario del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, Marco Rubio, de visita en nuestro país, presumió la cooperación inédita, así la llamó, cooperación inédita e histórica entre su país y México, así como entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum, además de resaltar el respeto a la soberanía de ambas naciones luego de su reunión con la mandataria mexicana en Palacio Nacional. Por lo menos hoy, el gobierno de Estados Unidos no expresó algún interés por invadir México. Y bueno, podemos estar tranquilos por lo menos hoy. Aunque hay quien dice que no hay que creerle mucho a Marco Rubio, que fue un crítico muy severo del expresidente López Obrador. Con esto concluimos puntos y comas. Gracias, buenas noches. Descansen ustedes.